Buena gente, ¿cómo les va? Bueno, les voy a hacer esta grabación, o les estoy haciendo en realidad esta grabación de la clase 17, que es la que les dejé pendiente, porque como un nabo que soy, la grabé mal, entonces había quedado sin sonido y para ya bastante que me tienen que ver a mí, y si encima sin sonido, un embole era eso, así que por lo menos voy a hacer un resumen de las cosas que estuvimos viendo, para que ya les quede, para cuando quieran practicar o quieran hacer un repaso de todos los temas que estuvieron viendo acá en el curso. Esta clase va a corresponder a la 17, que justamente es la que venía después de objetos. Nosotros aprendimos ya que teníamos varios tipos de datos, unos que se llaman primitivos, que son los tipos booleanos, string, undefined, que es la nada misma, y después el tipo object, que en realidad era un objeto que se establecía en base a una clase, que nosotros íbamos a definir una clase, que es como la estructura de ese objeto. Yo había dicho el molde de la torta, digamos, nosotros tenemos un molde de torta, donde eso es la clase que va a decir, bueno, cuál va a ser su estructura y comportamiento, si queremos hablar más orientado a objetos. Y después cada objeto va a ser una instancia de esa clase en donde va a tener las mismas características. Eso es en el paradigma 100% orientado a objetos. Acá es como que, bueno, esto es medio ambiguo, no ambiguo, pero es bastante light porque es un lenguaje multiparadigma, entonces después se puede cambiar todo, se puede hacer cualquier cosa. Pero bueno, eso es lo que vimos antes. ¿Y qué vamos a ver ahora? Vamos a ver el array. ¿El array qué es? Básicamente un objeto que está programado por JavaScript. Está definida su clase, está definido cuáles son sus métodos, sus atributos, su constructor, y nos va a dar mucha ventaja para utilizarlo, y no es más que eso. Y algunos detalles vamos a ver de string que por ahí nos habían quedado pendientes. Por las dudas aviso que estoy grabando esto a la hora de salida del laburo de la gente en realidad, y como yo estoy en una calle muy transitada, van a estar metiendo bocinazo, así que lo siento, no vivo en un departamento demasiado aislado, así es la vida. Bueno, ahora habiendo visto esto, habiendo dicho eso, vamos a ver justamente qué es lo que íbamos a ver, que es el array. Es, como dije, una clase que está definida por JavaScript, por el ECMA último, bueno, en realidad está hace un montón, donde podemos definir un array que va a ser un espacio contiguo de valores que vamos a guardar. Esos valores, ¿qué tipo de valor van a ser? Cualquiera que soporte JavaScript. O sea, puedo guardar, acá en este ejemplito que está acá, guarda 3 strings, pero puedo guardar un string, un object, un function, un undefined, un number. Así puedo estar diciendo un montón de boludeces todo el tiempo, pero esa es la idea. ¿Por qué vamos a quererlo tenerlo uno al lado del otro contiguo? Bueno, porque a mí me van a servir para acceder, para ir viendo determinadas características de esos elementos que los quiero guardar continuos. Si yo tuviera que guardar 5 elementos en mis 5 valores en JavaScript, con lo que vimos hasta ahora, ¿qué tendría que hacer? Definir 5 variables. Bueno, si tengo que hacer 6, tengo que definir 6, y así todo el tiempo. Ahora, con un array es más útil porque las vamos a tener de una manera secuencial, vamos a poder utilizar esos elementos, o sea, recorrer esos elementos, accederlos, cambiarlos, y eso da un montón de ventajas. Los de matemática son felices y sueñan con arrays. Obviamente un array puede contener otro array, entonces puedo tener un array de arrays, de array de array de array de array, y así sucesivamente, de array de objetos, de arrays que contienen arrays, funciones y todo el quilombito que se pueden imaginar. Ahora, ¿cómo se construye este array? Justamente una forma, que acá es tradicional pero es la menos utilizada, es con el constructor. Decimos new array y entre paréntesis le pasamos los parámetros, o sea, los valores con los cuales queremos inicializar este array. Ahora lo vamos a ver en práctica igual, así que tranqui, pero para que quería por lo menos repasar esto. Esta, que es la forma 100% utilizada, es bueno decirle qué valores va a tener. Después le podemos agregar más valores, le podemos sacar valores, le podemos modificar los valores que tiene en su interior, como ven acá, que acá lo llaman array mixto. Yo como a veces no me acuerdo de lo que dice acá la presentación, a veces me causan gracia. En este array mixto, vamos a decirle, fíjense, tiene un string, un number y un booleano. Y podría tener también un object y una función y un undefined y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a acceder a esos valores? Esto va a estar, van a tener posiciones, cada valor va a tener una posición dentro del array. Obviamente contado desde cero, como la mayoría de las cosas en programación. Después lo vamos a ver más con Python y más.
Entonces, en la posición 0 voy a tener el elemento A, en la posición 1 el B, en la posición 2 el C. Tengo una longitud de 3 elementos que llegan hasta la posición 2. ¡Pum! Ahí es donde siempre uno se empieza a complicar y dice, bueno, ¿por qué? Tengo 3 elementos, no llego hasta la posición 3, porque arranco desde 0, gente, vamos. Entonces siempre suele haber un kilómetro con eso. Ahora vamos a ver qué atributos y métodos nos provee esta clase array. Obviamente uno va a ser la forma de acceder, otro nos vamos a poder decir, bueno, qué longitud tiene y demás. Una característica en particular que tiene con los arrays de cualquier otro lenguaje distinto es que si yo quiero acceder a un elemento por fuera de mi longitud, no es que me va a dar error, sino que me va a decir que es undefined. Y si yo quiero asignar un elemento también fuera de mi posición, me lo va a asignar igual y me va a agrandar el array. Ahora lo vamos a ver en el código. Voy a abrir lo que ya teníamos como para que no se vuelvan locos con 40.000 ejemplos, locos y locas. Agregué una pavadita porque se los quiero mostrar en una herramienta que la vamos a usar bastante en Python, pero está muy buena para ver el tema de arrays. Y es una página web que obviamente se puede acceder de manera gratuita. Lo voy a traer acá al costadito. ¿Cómo se llama? Python Tutor. Y tiene una opción de JavaScript. Entonces en esta opción de JavaScript ponemos código. Fíjense que lo único que hice fue agarrar este código en donde estoy definiendo un array. Estoy con el console log mostrando lo que hay en la posición 2 del array. Y acá estoy mostrando lo que hay en la posición 9 del array. Y también podría mostrar la longitud del array. Entonces puedo decir array.length. Obviamente la variable la llamo array para entender que estamos guardando un array. No se tiene que llamar array, se puede llamar como querramos. Lo puedo llamar Juan Pedro y va a funcionar igual siempre que en todos lados ponga Juan Pedro. Esto se los quería mostrar, que lo vimos dinámicamente cuando lo estábamos haciendo la clase, pero como un nabo que soy y me olvidé de grabarla bien, o sea, la grabé pero sin sonido, entonces no servía nada. Vamos a usar esto en esta página Python Tutor, que va a estar buena, la vamos a usar en Python para entender esto. Visualizamos la ejecución, fíjense que tarda un toque y ahora me posiciono acá, es como debuguearlo pero con unas herramientas un poquitito más lindas para entender los arrays. O sea, hubo alguien que programó esto, claramente. Lo podrían hacer ustedes con todo lo que están aprendiendo hasta ahora. Así que, tranqui, con lo que viene, con la clase que ya tuvieron, pero que viene después de la grabada, que es la del DOM, esta página la pueden hacer tranquilamente. Van a tener que tardar bastante tiempo en hacerla, pero yo también tardaría. Pero bueno, acá fíjense, voy a definir mi variable constante. Constante es la variable, o sea, no puedo pisar ese array con otro array, pero su contenido obviamente es variable, porque es una variable. Acá lo asignamos, fíjense siguiente, y acá aparece esto que me encanta de Python Tutor, por eso lo suelo usar, que es cómo se define el array. El array, que es un puntero, yo acá tengo un puntero al espacio de memoria en donde guardo mis valores. Esta es la clave de objetos. Todas las variables lo que en realidad son punteros a espacios de memoria donde se guarda el valor. ¿Dónde está este espacio de memoria? Que es un número hexadecimal y demás, no nos interesa. Ya con que sepamos esto es más de lo que hace falta saber. Pero fíjense, mi variable array tiene un puntero a la posición del inicio. Y fíjense que puedo acceder dinámicamente a cualquier valor a través de este índice que me dice la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 posiciones, tengo una longitud de 6. Entonces fíjense acá que estoy haciendo console log, le di siguiente. En el output, que esto es lo que saldría por consola, en realidad por el debugger del Chrome o de cualquier cliente explorador que estemos utilizando, me salió C porque le dije mostrame lo que hay array en la posición 2. Esto visualmente me lo simplifica, en la posición 2 hay una C, le digo ahora mostrame lo que hay en la posición 9. Y usted, en otros lenguajes esto falla, digamos, ¿cuál es la posición 9? No existe la 9. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Como hace JavaScript, undefined, no hay nada, no tengo definido nada en esa posición. No es que me rompe ni nada, sigue ejecutando, pero me dice undefined. Le digo la longitud, que es un atributo que me provee la clase, el objeto array, donde le puedo decir length,
y me dice, bueno, la longitud, ¿cuál es? 6, ya la habíamos visto acá, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, siempre la longitud menos 1 es la última posición. Y ahora fíjense, yo dije en la posición 9 no tengo nada, pero ¿qué pasa si yo le asigno algo en la posición 9? Esto me va a agrandar el array hasta que llegue a esa posición, no es que me lo deja ahí suelto en la posición 9 y después tengo las otras posiciones ocupadas y todo y no hay nada en el medio. Ahora vamos a ver cuando le demos siguiente que se ejecuta esto, fíjense que ahora me agregó el 99 en la posición 9 y en los demás lugares no es que me lo dejó sin nada, sino que ahora tengo posiciones, pero tengo undefined guardado. Es como para entender que se agrandó el array. Ahora cuando veamos cuál es su longitud, ¿qué me va a decir? ¿Qué me debería decir su longitud? Nadie me va a contestar porque estoy hablando solo como un loco, pero la longitud que me va a decir es 10, porque ahora tengo 10 lugares. No los voy a contar porque son muchos, pero créanme que son 10. Entonces fíjense, acá, longitud 10. Esto porque en la clase, la verdad, cuando lo vimos me olvidé, y ahora que tuve un poco de tiempo más para pensar, me acordé de esta página y dije, vamos a usar Python Tutor, que es una masa para explicar esto. Entonces, con esto es básicamente array. ¿Entendieron esto? Listo. Ya entendieron toda esta clase, me pueden olvidar. Siguen con el DOM, pim pum pam. Pero ahora vamos a ver algunos métodos que por ahí son bastante utilizados, o algunas formas de recorrer los arrays que son bastante utilizadas, que fueron las que vimos, como para que los tengan ahí en memoria un poco más fresco. Igual esto es como siempre digo yo, cuando quieren saber algo vienen acá, ponen w3 cool, si lo escriben bien, porque yo escribo mal hasta cuando w3 cool, no sé qué estoy apretando, perdón, array, pim pum pam, JavaScript arrays, y esto me va a explicar los arrays, qué métodos hay, qué propiedades tiene, cómo se pueden acceder, todas las cosas, y siempre va a estar actualizado el último ECMA y demás, que está bueno también. Bueno, vamos al ejemplo este, que es el que acabo de abrir, que es el que tenían como array extra. Bueno, acá tenemos lo mismo, que fue un copiar y pegar. Esto lo vamos a sacar un poquitito para ir con lo interesante, que es, bueno, cómo iterar un array. No voy a estar debugueando tanto ahora, porque si no vamos a perder mucho tiempo. Voy a explicar esto y después lo debugueamos. Así explico algunas funcioncitas. Acá que estoy haciendo con solo una forma de iterar sobre un array, que es con un for desde 0 hasta la longitud. Pues yo te van a decir, pará, si vos me dijiste que las posiciones son hasta 1 menos que la longitud. Bueno, ¿por qué? Porque tengo menos, o sea, i va a valer desde 0 hasta un número menos que la longitud. O sea, en este ejemplo, que son 6, va a ser de 0 a 5. Si yo le pongo menor o igual, le agrego un menos 1 y listo. Cada uno se complica la vida como quiere. A mí me gusta tratar de simplificar. Esta es la forma básica, con un ciclo exacto que habíamos visto, cuando yo quiero recorrer todos los elementos. Otras que agrega JavaScript, que son más útiles, que la vimos cuando recorríamos las propiedades de un objeto y demás, es con el for-in. Con el for-in, esto me va a dar el índice. Entonces yo recorro el array, pero no le digo desde dónde, hasta dónde, ni toda esa bola. Le digo for let i in array. Le pongo i porque generalmente es el índice. Index, le pueden poner Pepe, Juan, Caca, Pis. Cualquier cosa funciona igual, siempre y cuando esta misma variable la usen en todos lados. ¿Y ahí qué hago? Agarro esto y, bueno, ¿qué estaba haciendo acá? Perdón, estoy mostrando cuál es el índice, y acá estoy mostrando cuál es el valor que está en ese índice. ¿Cómo accedo a un valor? A la variable array, abro corchetes, le pongo el índice, cierro corchetes. Si pongo un índice que está afuera, me muestra undefined, como lo vemos. Esto era, que lo habíamos visto en la clase, para mostrar un dato más de los strings, que nos había por ahí quedado pendiente y no habían repasado, de cómo se manejan los strings en JavaScript. Los strings, si yo pongo variable string 1, odio poner variables con números, así, tingui, lo pongo con comilla simple, o lo pongo con la comilla esta que nunca me acuerdo dónde la tengo, que es esta. Muy bien, Alejandro, que te acordás la comilla. Estos tres strings son iguales, no es que uno se diferencia del otro. Con la única diferencia que hay en este, que tiene
la llamada comilla francesa o comida borrachina que se está cayendo para el costado, es que dentro de esto que se llama template string podemos agregar variables de JavaScript para mostrar en este string. ¿Por qué digo eso? Porque hasta ahora, como lo veníamos haciendo, como por ejemplo acá, concatenamos, decimos, bueno, este string concaténemelo con esto y transformámelo string, con este string y con esto y transformámelo string. Ahora, si yo quiero concatenar acá, es lo mismo, hago sumo, acá también, pero en este puedo directamente escribir acá adentro, y cuando quiera escribir una variable de JavaScript, directamente pongo pesos y abro llaves. Y fíjense que ya me las pone así. Si yo pongo acá pesos llaves, me lo toma como un string, no se da cuenta que es eso. ¿Por qué? Porque esto es solo en la comilla francesa. ¿Y acá qué puedo hacer? Puedo escribir JavaScript. Pongo una variable, puedo llamar una función que me retorne algo, puedo hacer lo que quiera. No se compliquen, simplifiquen su vida, pero esto era algo de template string que me había faltado mostrarles. Por eso acá está este ejemplito que lo grabo en una variable mensaje, pero no lo uso para nada. Te van a decir, ¿para qué hace esto este nabo? Bueno, además de porque soy un nabo, porque para ejemplificarles cómo se hace un template string. Esta es la otra forma en donde le digo, bueno, de recorrer un array, le digo for in, me devuelve el índice del array, o sea, acá me devuelve 0, 1, 2, 3, 4, 5, yo con ese índice hago lo que quiero. Acá que estoy mostrando el mensaje, le digo elemento en la posición tal es igual a este valor. Y otra forma de iterar es con el for of. El for of no me da el índice, me da el elemento. Es lo mismo, pero me da el elemento. Como ven, hay un montón de formas. Entonces yo le digo for of array y me da cada uno de los elementos que está en ese array, que van a ser una ensalada, o sea, que puede ser lo que sea. Acá va a ser string, 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 number, false, y listo, me lo muestra. Y además aprovechaba para mostrarles otra función de los array, que es index of. Index of me dice en qué índice está un elemento. Obviamente un elemento que esté en el array. Si yo le pongo un elemento que no está en el array, ¿qué va a pasar? ¿Va a romper? No, a JavaScript no le gusta fallar. JavaScript me va a retornar -1, como diciendo no está en ninguna posición. Está en el -1, no existe. No seas nabo, podría decirlo. Pasame un elemento que esté en el array, no seas idiota. Esta es otra forma de recorrer. Ahora vamos a debuguear para ver que... Ahora lo vamos a ejecutar para ver que todos muestran lo mismo. Y otra que ya es con un ciclo inexacto, porque me acuerdo que alguien nos estuvo consultando y le generó una duda, entonces también la quería mostrar. Con un ciclo inexacto recorremos el array. Pero ¿por qué agregamos una variable booleana que dice elemento encontrado? Porque yo quiero recorrer el array para encontrar un elemento. Hay un montón de metodologías de búsqueda de elementos, hay por burbujeo, por un montón de formas de algoritmos de búsqueda de un elemento dentro de un array. Algunas son más óptimas, algunas menos. Hay ya métodos, o sea, funciones que me provee JavaScript para búsqueda de elementos, pero esto es justamente para ejemplificar lo que puedo hacer. Luego con un ciclo inexacto digo, bueno, mientras no encuentre el elemento, o sea, mientras no tenga, acuérdense que signo de admiración es no, mientras no tenga el elemento encontrado y el índice sea menor o igual a la longitud, hago lo que tengo que hacer, mi programación. ¿Mi programación cuál es? Me fijo, si el elemento que tengo, yo quiero buscar al bebé, se me perdió el bebé, entonces lo estoy buscando, una vez que lo encontré, digo elemento encontrado, true. Y sumo el índice, pero que como esto ya va a ser true, true negado, que es false, false y true es false. Eso es lógica booleana. Tiene el material para verlo y demás. Pero, digamos, ¿por qué hago esto? Porque si yo le sacaría esto, que fue lo que vimos en la clase, voy a definir si encontré el elemento o no, y me va a quedar el elemento encontrado en true, pero voy a recorrer todo el array hasta el final, lo encuentre en la posición 2, o en la posición 9, o en la posición 1.000.000. Entonces, esta es una forma un poquito más óptima de encontrar el primer elemento. Si hay más de uno, hay mejores formas, hay un montón de algoritmos, no es una clase de algoritmos. Y acá estoy diciendo, bueno, encontré el elemento bebé en el índice y se dice -1. Y acá mostramos el índice.
menos 1. ¿Por qué le pongo menos 1? Porque yo encontré el elemento en este índice, me dije, acá está en la posición, a ver, BP, ¿cuánto está? En la 1. Está en la posición 1, joya, elemento encontrado, true. Y le sumé un índice. Entonces acá le pongo menos 1. ¿Qué otra forma tenemos de hacer? Es sacar esto y solo si no lo encuentro, sumo uno más. Entonces el índice me va a quedar exactamente en donde quedó. Hay 1000 formas de programar todo. Solo muestro algunas. Y acá dice, bueno, encontré el elemento y demás. Vamos a mostrarlo rapidito con el Go Live que siempre usamos. Perdón que me olvidé de meter la introducción a esto, que si bien lo habíamos visto en la clase. Tengo un index HTML vacío, le vamos a poner clase arrays y lo único que tiene es asociado un script arrays. Este script arrays es este que estábamos corriendo. Entonces se va a correr el HTML y me va a correr el script array, no más que eso. Venimos acá, obviamente no tenemos nada, le damos F12 que es nuestro developer, nuestras DevTools, y podemos ver, fíjense en la consola, me dejó todo de la misma forma. 0012345, 01345, 01345, encontré el elemento BB en el índice 1. Ya anda todo bien, ya pudimos ver eso. Si quieren debuguearlo, venimos acá, JavaScript, script array. Esperen que le pifié porque yo soy nabo hasta de forma grabada. No se piensen que uno, por más que esté grabado, es más vivo. Y acá esto, si le damos de nuevo F5, podemos debuguearlo, como siempre saben. Con F10 hacemos paso a paso, podemos ir viendo las variables. Si no, me las va poniendo acá, me muestra cómo es el array. Esto mismo que podemos ir viendo en Python Tutor, que lo ponen con flechitas y más lindo, lo podemos hacer acá, ir chequeando. Esto es un prototype, acuérdense, en realidad no hay objetos y clases en JavaScript, sino hay prototipos. Es un lenguaje prototipado, multiparadigma y de tipado dinámico. Entonces ahí es donde está. Bueno, siguiente, pim pum pam, listo. Esa es una de las cosas que habíamos visto. Vamos a comentar esto. Esto que ven acá es porque se actualizó Visual Code y es porque obviamente lo tengo en Git. Entonces, como esto está subido en Git, me aparece la M de que está modificado. Yo les subí su código, les voy subiendo esto al Git para que lo vayan teniendo, y ahora marca qué cosas se modificaron con respecto al archivo que está subido en el branch que lo hayamos subido. Si venimos acá, justamente yo vengo acá a script, fíjense que eso que me marca es porque identifica que lo que estaba subido era esto, y que ahora agregué estas cosas y las comenté y toda la bola. No es una clase de Git, solo les quería comentar por si ven colorciños que les parecen raros. Si no, me lo pueden preguntar porque siempre me lo preguntan cuando me así. Entonces, después que vamos a ver funciones, justamente, que me provee este objeto array. Este objeto array me provee varias funciones. Vamos a ver un par así rápidas, hay un montón más, y la idea es que ustedes después comprendan esas funciones, busquen, se fijen, ¿para qué lo voy a querer? Y bueno, a ver, en el ejemplo, en la clase del DOM dijimos, poníamos un carrito de compra, y en realidad lo agregamos directamente a una lista, y eso en realidad lo podríamos grabar en el local store. No lo vimos, ahora lo vamos a ver. Y por ahí, en vez de ir manejando las cosas, digo, cuando alguien en una página agrega algo y lo quiero guardar en otro lado, lo puedo guardar en un array. O si consumo una API que me da información, supongamos, consumo una API del banco que me da todas las monedas con su cotización. Bueno, me agarro un array, me pongo el valor de moneda cotización, me puedo armar hasta objetos ahí, y después lo recorro y lo muestro en algún lado, y después esa información la puedo ir actualizando. Hay un millón de utilizaciones, por algo es algo tan utilizado. Utilizaciones me sonó raro, pero nadie me puede validar si dije una burrada. Utilidades me parece que es más correcto. Igual la otra me parece que va. Bueno, perdón con esa burrada si fue una burrada. Digo, tenemos acá, estamos definiendo un array, y acá estamos definiendo una función que la estamos asignando a una variable. Esto ya lo vimos, es una función genérica. Yo podría definir también una función con un nombre. ¿Por qué se llama genérica? Porque no tiene un nombre. No dice function, no sé,
en mostrar elemento. Y ese mostrar elemento yo podría utilizarlo y demás. Como lo estoy asignando a una variable, no me interesa el nombre de la función porque defino la función y la asigno a una variable y la voy a utilizar desde esa variable. ¿Y por qué hago esto? Porque el array en JavaScript tiene una función que se llama forEach. ¿Qué es? Le aplica la función que yo le pase a cada uno de los elementos de mi array. ¿Cómo aplica eso? Ya vimos el concepto de callback. Entonces yo le doy eso, internamente recorre cada uno de los elementos y llama a la función que yo le pasé como callback para utilizarlo. Fíjense que si yo me paro ahí en el forEach, o si ven la documentación de JavaScript, que sería lo más correcto, ahí me dice, en un array de strings, el forEach tiene un callback function que puede tener 3 parámetros. Eso después lo vamos a ver en otro ejemplito, pero yo acá estoy utilizando 2 parámetros. Uno que es el elemento, el primer. ¿Por qué el primer parámetro es el elemento y el segundo es el índice? Porque está especificado en la documentación. Chao. No porque yo le puse a esto elemento. Si yo a esto le pongo Pepe y después vengo acá y acá lo llamo Pepe, sigue siendo el elemento igual. No es Pepe que viene acá, que no lo conozco igual, a Pepe Argento sería. Y esto va a ser siempre el índice, ponga el nombre que ponga. Y después hay un tercer elemento que si queremos recibirlo, que es el array, que lo podríamos llamar array. A mí me entra en conflicto con una variable, puedo poner el array. Y tengo acceso a todo el array entero al que le está aplicando el forEach. ¿Para qué lo quiero? Y yo qué sé. Ahora para enseñarles a ustedes que puedo recibir el array. Después por ahí en algún momento se dan cuenta, agarran todos los objetos del DOM. Cuando vean el DOM, si están viendo en orden las clases, agarran todos los objetos del DOM, los ponen y a cada uno de los objetos del DOM le aplican una clase CSS. Entonces lo pueden hacer, los meten en un array y lo hacen con un forEach. O así hay un montón de opciones. Digo, un forEach, le paso la función callback y la otra que es las arrow function, que habíamos visto cómo se define una arrow function o una función flecha. Entiendo yo que lo habíamos visto, o creo que lo vimos en esta clase, perdón, que no es más que escribir una función de manera resumida. Se llaman arrow function. ¿Por qué? Porque tiene una flechita. ¿Cómo escribo una función, una arrow function? Una arrow function la voy a asignar a una variable. Acá la estoy asignando a este forEach, por eso la estoy escribiendo acá. Pero supongamos que yo quiero definir acá una variable que sea, no sé, sumar. Podría tener una función sumar y que se llame sumar y sería más razonable. Pero en este caso, supongamos que quiero definir una función sumar. Bueno, abro paréntesis y digo qué parámetros voy a recibir. Parámetro, siempre escribo como apus, parámetro 2. Y después escribo la flecha, por eso son arrow functions. Y digo qué va a ser. Bueno, ¿qué va a ser? Va a ser parámetro 1 más parámetro 2. Y eso va a quedar registrado acá en sumar. Cuando venga a sumar, ahí me lo va a aplicar y va a realizar esto y demás, porque estas arrow function tienen que, bueno, o retornar algo o hacer algo y demás. Porque acá si yo le pongo return, fíjense que me dice me falta, no, porque me falta la llave, perdón. Ahí está, ahí me está devolviendo eso. Pues yo decía, ¿por qué le pongo llaves? Le digo, bueno, esto es lo que me devuelve el arrow function. Si tiene un return, puede no tener un return y hacer algo que no retorne, o sea, que sea lo que se llama más procedimiento, que sea una función void o demás, no retorna. Bueno, esto es un arrow function. Así obviamente se pueden escribir un montón, se pueden no asignar una variable y ponerlas, pueden ser con parámetros o sin parámetros, no sé, yo puedo decir una que sea saludar, en donde no tenga parámetros y acá haga un alert. Hola. Bueno, es una. Cuando acá, ojo, siempre, esto ya lo charlamos un montón de veces. Acá estoy declarando y las estoy guardando en una variable. Cuando yo quiera ejecutar este saludar o este sumar, ¿qué tengo que hacer? Vengo acá, por ejemplo, y digo sumar, abro paréntesis y fíjense que me dice parámetro 1, parámetro 2, se lo tengo que pasar. 2, 3, y ahí la va a ejecutar y me la va a mostrar. No me la va a mostrar porque no le puse que muestre, pero no sé, va a ser esa suma trucha que va a quedar en la nada. Y si quiero ejecutar saludar, que es la variable saludar, que la variable tiene guardada una función adentro,
le pongo los paréntesis al final. Si no le pongo paréntesis, estoy llamando a la variable. Y le puedo asignar otra cosa. Y demás. Eso era arrow function. Entonces, una forma es definir una función y pasarla como callback. Otra es directamente escribir la función acá. Las arrow functions se usan principalmente para estas cosas. No voy a declarar una función que solo la voy a usar en este for each, porque no tiene gracia, escribo más palabras de las que quiero escribir en mi vida. Entonces directamente la defino acá y le digo, mira, a cada uno hacele esto que te define acá, pim pum pam, chao. Arrow function. Eso después ejecútenlo ustedes, no voy a estar ejecutando todo ahora que esto está grabado. Vamos a comentar esto. Y otra con Shift Alt A, que a veces me hace cambiar de idioma. Esa es una función. Vamos a ver algunas más y listo, porque esto es como un repaso. Otra tenemos acá, por ejemplo, tengo un array de números que solo tiene números. Y tengo una función de orden, que es la función sort. La función sort, ¿cómo ordena? Ordena alfabéticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no le paso este callback, me lo va a ordenar. Supongamos que lo vamos a tener así, no sé, 10. Este es nuestro array de números, tiene esto. Y vamos a decirle, bueno, array ordenado. Vamos a mostrar array desordenado para que les quede bien. Console.log. Vamos a usar acá template string. Array desordenado. Espacios. Pesos. Corchetes, no, llaves. Y acá le pongo array números. Porque a ver, acá qué pasa. ¿Esto qué hace? Aplica el for each. Aplica la función que yo le paso como callback a cada uno de esos elementos del array. El sort lo que hace es ordena los elementos del array y me retorna un array nuevo. No es que modifica ese mismo array, me retorna un array. Fíjense que el sort me retorna punto sort, me retorna un array que tiene esos elementos. Sort an array in place. Ah, no, lo elimina, ya estaba flasheando yo. Modifica el array. Perdónenme, retorno una referencia al mismo array. Dije una boludez, gracias a Dios. Dije un montón de boludeces y cometí un error en lo que estaba diciendo. Yo me paso mucho entre lenguajes, cada lenguaje maneja estas cosas distinto. Pido disculpas. Modifica el array y además retorna el array, porque retorna una referencia. Acá donde ya tenemos el concepto de referencias, entonces tengo dos referencias al mismo array, en donde justamente está el array es el mismo. Bueno, ¿qué quería mostrarles acá? Una es el sort solo. Vamos a ejecutar esto. No sé por qué habría algo nuevo. Porque soy un idiota, básicamente. Fíjense que tengo el array desordenado y el array ordenado que le hice el sort me lo ordenó como le pintó. Porque hasta donde yo sé en mi vida matemática, el 10 viene después del 2. Viene 1, 2, bueno. ¿Por qué lo ordena así? Porque lo ordena alfabéticamente, los toma todos como strings. Y en strings viene primero después 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 o sea, lo ordena alfabéticamente. Entonces, supongamos que nosotros, que somos personas más matemáticas, no queremos ordenarlo alfabéticamente. Bueno, ¿qué hacemos? Le mandamos una función, que también la puedo hacer acá, función flecha, bla 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 bla, y le mando como callback la función que va a ordenar. ¿La función va a ordenar? No, la función me va a decir cuál es mayor que otro. Entonces, esta función, fíjense que tiene que tener dos parámetros, digamos el sort. Cuando yo pongo sort me dice, le podés enviar que esta es la función, lo podés enviar como arrow function, en donde tiene que recibir dos parámetros y por el orden de números sería retornando a menos b, que acá es lo que estamos haciendo, a menos b. Entonces yo puedo ordenarlo distinto. Supongamos que yo quiero ordenar los números, no sé, de otra forma, o lo quiero hacer en un orden inverso, o ordenar los números en base a alguna otra característica que me parezca a mí, o ordenar otras cosas, ordenar palabras, objetos, lo que sea. Yo le digo sort y le paso la función de ordenamiento. ¿Qué va a hacer? Por cada elemento y su siguiente va a ejecutar
esta función, que es A va a recibir los parámetros, que A es el parámetro sobre el que lo está ejecutando, B es el que va después, y los compara. Entonces el resultado de esto, si es negativo, me dice que A, o sea que va al revés, que B va después que A, o sea como están, perdón. Si el resultado es 0 es que me dicen que van igual. Si el resultado es positivo, me dice que B va antes que A. No antes exactamente, después o antes. ¿Por qué? Porque esto después el ordenamiento en realidad lo hace de otra forma, aplica esta función de ordenamiento internamente. Esto tiene una complejidad, si yo no me equivoco, en el logn, o no me acuerdo, ahora no sé para qué lo dije, no importa. Complejidad algorítmica, investiguen a quien le interese, es muy interesante y muy útil para saber lo que tarda una función en base a los parámetros de entrada. Busquen un poco de complejidad algorítmica, es interesantísimo. Hablé como con un nabo, interesantísimo. Revísenlo, está muy bueno. Pero bueno, yo le paso la función de ordenamiento y acá lo tienen comentado. Es, bueno, si A menos B es negativo, quiere decir que A está antes que B. Ya estaba antes que B, entonces bueno, joya. O sea, B va después. Si A menos B es 0, quiere decir que quedan en el mismo lugar. Y si A menos B es positivo, o sea, si es positivo, quiere decir que B va antes que A. Y hice todo un quilombo para explicarlo esto, léanlo, que es mejor que la boludez que dije yo. Pero ¿por qué quería decir esto? Porque esta es un ordenamiento que me lo ordena numéricamente. Yo podría decir otro, no sé, if tal cosa, retorno un número negativo, si no retorno un número positivo, y si no retorno 0. Y ahí armaría mi propio ordenamiento. Entonces, por eso es muy utilizado. Vamos a dejar con este ordenamiento numérico para que me crean. Ahí grabé, esperen que no sé si lo tengo levantado, no, pues soy un abolengui. Ni cierro las cosas todo el tiempo. Apretamos F12, venimos al console. Fíjense que ahora me lo ordenó numéricamente como corresponde. 1, 2, 3, 4, pim, pum, pam. Podría darle otro ordenamiento. Este es un tipo de ordenamiento. Vamos a una función que tiene el array. Vamos a ver un par más. Y digo, pero no las voy a compilar. Este es un lenguaje interpretado, no compilado. Pero quiero decir, no las voy a ejecutar porque ya las vieron, las pueden investigar y demás. Una que es every, en donde me aplica una función que tiene que retornar un valor booleano. La función tiene que retornar un valor booleano. Se lo aplica a cada elemento de mi array. Entonces aplica esta función a cada elemento de mi array. Y si la función aplicada me da valor verdadero a todos los elementos, esta función me da verdadero. O sea, esto devuelve un valor de verdad. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy usando otra función que tienen los arrays, que es includes. Include me dice, obviamente, si un elemento que yo paso está incluido en el array. ¿Por qué funciona como el string? Porque un string es un array de caracteres. Bienvenidos al mundo informático. Entonces funcionan los métodos de array en string, porque un string es un array de caracteres. Entonces yo le digo, bueno, en tu array de caracteres, el B está en la posición 0, A está en la posición 1, B está en la posición 2. Digo, incluís A, en este caso, todo es este. Cuando lo aplique este me va a dar verdadero, cuando aplique este me va a dar verdadero, cuando aplique este me va a dar verdadero, cuando aplique este me va a dar verdadero. Entonces todo me va a dar verdadero y me va a decir every true. Si no me creen, voy a grabar. Que en realidad está bien que no me crean, porque uno generalmente tiene que validar las cosas. ¿Ven? Every true. ¿Por qué? Porque todos incluyen A. Ahora, si yo le saco esto y le pongo bebé, ahí acabo de grabar. Vengo acá, lo voy a refrescar. Vengo acá y me da every false, porque hay uno que no lo ejecuta. Miren, yo le apreté F12, soy un nabo idiota. Un nabo no, ya estoy pasando a nivel de idiota. Lentamente avanzo en nivel. Ya evolucioné de nabo. Soy como los Pokémon, que evoluciona pero para atrás. Vamos a refrescar esto. Vean, para que tengan una idea. Fíjense, acá yo estoy metido en la función every. Y acá estoy llamando array.every, aplica este callback, que es esta función
every, que yo la llamo igual para que tengan un... Entonces voy a apretar F10 y acá lo aplica. ¿A quién se lo aplica? A A. ¿Y esto qué me da? Todo esto, no sé si lo puedo marcar así, me da true. Fíjense, si yo lo marco todo, me lo dice. Entonces F10. Ahora vengo y se lo voy a aplicar a B. Ah, no. ¿Apreté F10? Sí. F10. Ahora se lo aplico a BB. ¿Incluye A? No. Como ya se da cuenta que cuando esto de false, no va a seguir recorriendo. Porque como esto es un AND, vendría a ser lo mismo que un AND. Cuando tengo un false, todo el resultado va a ser false. Entonces fíjense que ahora esto me va a dar false. Y ya salió, porque esto da false. Si eso me daría true, va a recorrer todos para validar que todos den true. Esto es básicamente como un AND. Voy a dejar el otro para que les quede el true. Apreté cualquier cosa. Discúlpenme. Y vamos a ver dos boludeces más. No son boludeces, perdón, son funciones. Otra que es SOM, que es como el OR. Digamos, el every es como el AND, el SOM es como el OR. Que si algún elemento cumple con la función que le pase como callback, me retorna verdadero. Si no, me retorna false. O sea, yo digo, incluye A, con que haya uno que incluya A, ya me va a dar verdadero. O sea, cuando encuentre el primer verdadero, como todo no hace falta en un OR, ya tengo uno verdadero, verdadero o falso, o falso, o falso, o falso, o 50 millones de falsos, es verdadero. Entonces lo valido una vez y listo. Este es el SOM, que hace eso. SOM, como se pronuncia correctamente alguien que sepa hablar inglés. Yo no lo sé muy bien. Y después, acá, este es el map, que es uno bastante utilizado. El map, ¿qué hace el map? A cada uno de los elementos del array aplica la función callback y me retorna un array nuevo. Acá sí me retorna, lo voy a revisar porque antes dije eso, bifié. Ahí está, me retorna el array que contiene el resultado. O sea, acá me hace una copia del array, aplica la función y me retorna un array nuevo. Por ejemplo, acá yo estoy diciendo array nombres.map y la función que le pasa como callback es decir la longitud de cada elemento. Entonces, esto me va a retornar un array que va a decir 3, 5, 5, un número, porque no los quiero ni contar. Y eso es para lo que se usa. Acá, por ejemplo, tenemos una función que es duplicar, en donde agarra el valor, si son números, lo multiplica por 2, le aplico el map y le paso como callback función duplicar y me va a dar todos los números duplicados. Fin. ¿Qué cosas hay que tener cuidado acá? En donde se podrían considerar en la función. Bueno, un array puede tener cualquier cosa. ¿Y qué pasa si me viene una función? O me viene una letra. O me viene un object. O me viene un undefined. Ahí sí va a romper cuando yo quiera hacer un undefined por 2 o algo del estilo. Igual justo eso creo que no, pero hay que tener cuidado con esas cosas. Si hago undefined.length, me rompe. O sea, da error. Y me corta la ejecución de mi JavaScript. Entonces con eso hay que tener cuidado. Pero esta es otra función map. Y ya vamos a cortarla ahí porque ya me cansé. El resto ya digo... Porque no es que me cansé. Quiero decir, además de que me cansé, es... No, la idea no es que yo les explique o que ustedes vean en un curso, sea quien sea yo o sea otro, que por ahí es más inteligente que yo, les explique todas las funciones que existen de cada una de las clases. Ustedes entiendan un poco cuál es la idea, qué tipo de funciones hay, cuáles son las más utilizadas, y después busquen en la documentación, porque además en cada estándar que se va generando de JavaScript salen funciones nuevas, se modifican, se deprecan algunas, o sea, lo que pasa es que a veces hay funciones que dejan de ser utilizadas. ¿Qué quiere decir? Que hay exploradores que no lo soportan más. Entonces hay funciones que van a pasar, que hay exploradores que no lo soportan más. No me acuerdo cuál era, pero hay una que creo que es reduce no. En los strings, por ejemplo, lo que podemos hacer de un string es sacar un string, un pedazo de un string. Digamos, supongamos que yo tengo acá Juan Carlos, ¿cómo te va? No, vamos a ponerle hola Juan Carlos, como en el TikTok ese que era una masa. Fíjense que si yo pongo substr, me aparece tachado. Substring sigue estando, perdón. ¿Y qué era substr?
era yo, además que está mal escrito, era escrito así medio difícil de pronunciar. Yo le decía desde dónde hasta dónde y me retornaba un array que obtenía eso. Ahora, yo no sé si ese substring tiene un cambio, retorna el substring a la especificada locación dentro del object. Sí, bueno, ahora se utiliza más substring, pero en realidad lo que se recomienda es utilizar el slice. Slice en donde le decimos, bueno, desde qué posición hasta qué posición, y me retorna un string, me retorna una sección del string. Fíjense que me dice return a section of string, slice. Y si yo pongo substring, retorna el substring específico de locación dentro del objeto string. Como para los array también se puede usar slice y demás, se recomienda usar slice para unificar el manejo. Pero ¿qué quiere decir con esto que metí el método string cualquier cosa? No vale la pena de que yo les explique todos los métodos porque cambian constantemente. Ustedes necesitan ser autodidactas, investigar, leer la documentación, ir validando las cosas, sobre todo la que digo yo, que generalmente a veces por apurado o por trabajar con muchos lenguajes me mando algún moco. Digo, presten atención a esas cosas, revisen, documenten, practiquen. Si lo único que hacen es ver las clases, no les sirve para nada. Así nomás, digo, a mí me sirve a mí que ven las clases y me siguen dando trabajo en codo a codo. Pero digo, practiquen, porque si no practican no sirve. Bueno, digo, acá fíjense que estaba el duplicar, venimos acá, tenemos los nombres, que es aplicado el map, y después tenemos el duplicar. Sin duplicar es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duplicar 2, 4, 6, 8, 10, 12 es el doble, créanme, de esto. O vayan a una calculadora, pero no hace falta, por favor, matemática. Y así hay muchos más. Está filter, que filtra un par, filtra los elementos que cumplen el callback, y así hay un montón. No me voy a poner a mostrarles todos, sobre todo porque esto era además un repaso de lo que había quedado sin grabar. Bueno, les queda la clase para que la repasen cuando quieran. Ya la semana que viene, porque ya del DOM ya está grabada antes, así que ya la tienen subida también. Ya cerramos JavaScript con lo último del DOM y demás, y arrancamos con Vue.js. ¿Eso quiere decir que no vamos a ver más JavaScript? No. Eso quiere decir que vamos a ver un framework que está por sobre JavaScript y que utiliza JavaScript. Entonces vamos a seguir programando con JavaScript, utilizando arrays y demás, pero vamos a usar las funcionalidades de Vue.js. Y así hasta que después vayamos al backend. Disculpen por haber tardado con este video y dejarlo sin video y dejarla sin video de la clase porque lo grabé mal, porque soy un nabo. Sorry, trataré de chequear las grabaciones en el momento que estamos dando la clase para que no pase esto. Y nos vemos el lunes con el mundo Vue.js.